En los anales de los 9 reinos, pocas figuras son tan complejas como Loki. Pero la historia que nos han contado es una farsa. ¿Fue él realmente el dios de la malicia pura? ¿O fue la víctima de una traición tan profunda que lo convirtió en un monstruo? La versión oficial está escrita por los vencedores, pero hoy vamos a escuchar el otro lado. La versión del renegado. Una historia que comienza con risas y termina en cenizas. Primero se rieron conmigo, después se rieron de mí, pero al final ya no se rieron en absoluto. Y es aquí donde tú entras. Esto no es solo un video, es un tribunal. Y tú eres el jurado. Tu like no es solo un clic, es tu voto. Un voto de que la voz del paria, del incomprendido, merece ser escuchada con la misma fuerza que la de los reyes. Destroza el botón de me gusta para declarar que estás aquí para oír la verdad, sin importar cuán oscura sea. En los comentarios, el juicio comienza. No quiero una opinión simple, quiero tu veredicto. Loki, genio, incomprendido o maestro de la maldad. Declara tu bando y defiéndelo con uñas y dientes. Quiero ver una tormenta de argumentos aquí abajo. Si tienes el alma de un explorador, que no se conforma con la superficie de los mitos, entonces tu lugar es en nuestro consejo. Suscríbete ahora y activa la campana, porque en cada video desafiamos una nueva leyenda y le damos voz a cada sombra. No te quedes fuera. Y, finalmente, comparte. Envía este video como una citación. Convoca a tus amigos a este tribunal y descubre de qué lado están realmente. Ahora que el tribunal está en sesión y el jurado está reunido, vamos a los hechos. Vamos a la historia de cómo el hermano de juramento de Odín se convirtió en el arquitecto del crepúsculo de los dioses. Todo comenzó con una invitación, una palabra del mismísimo Odín, el padre de todo. En su trono, Litzjalf, desde donde todo lo ve, Odín había observado a Loki, vio en él una mente afilada como un fragmento de hielo de Jotunheim, una chispa de caos vivificante que según él hacía falta en los ordenados salones de Asgard. Loki, con su lengua de plata y su ingenio impredecible, lo hacía reír. Un regalo precioso para un rey agobiado por el peso de los 9 reinos. Así, Odín abrió no solo las puertas de Asgard, sino también su propio hogar, invitando a Loki a residir entre sus hijos e hijas, los dioses Esir. Pero para cimentar esta alianza sin precedentes, Odín propuso el más sagrado y vinculante de los ritos: el juramento de sangre. No, o fue una ceremonia realizada en secreto. En el gran salón, bajo las vigas talladas con las hazañas de los dioses, Odín reclamó a Loki como su hermano de juramento. Con la corte de Asgard como testigo, cada uno se cortó la palma de la mano. Vieron cómo la sangre del Esir y la del Jotun se mezclaban en un cuerno ceremonial, uniendo sus destinos en un pacto inquebrantable. Para que nadie dudara de la seriedad de su voto, Odín proclamó que ninguna bebida pasaría por sus labios si a Loki no se le ofrecía el mismo honor primero. En ese momento para Loki pareció que el universo se abría. La aceptación, el verdadero sentido de pertenencia, parecía finalmente a su alcance. Podía caminar por los salones dorados, reír junto a las fogatas crepitantes y beber hidromiel como uno de ellos. Sin embargo, incluso entonces, una corriente subterránea de diferencia persistía. La genealogía era un asunto de gran peso en Asgard. Muchos de los Esir, incluido el propio Odín, tenían madres gigantes, pero su linaje paterno era divino. Loki era la imagen especular de esto. Su madre, Laufey, era una diosa, pero su padre era un gigante. Esta distinción, aparentemente menor, era un abismo. A sus ojos, él siempre estaría manchado por el hielo de Jotunheim, un forastero perpetuo cuya lealtad siempre sería cuestionada en susurros, sin importar cuán sagrado fuera el juramento del padre de todo.
La paz que siguió a la devastadora guerra entre los Aesir y los Vanir era frágil. Las defensas de Asgard, otrora una visión de poder y gloria, yacían en ruinas, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. La complacencia se había instalado entre los dioses, que posponían la ardua tarea de la reconstrucción. Fue en este clima de precaria seguridad que un extraño llegó a sus puertas. Era una figura imponente, un constructor viajero que no dio su nombre, pero cuya estatura y porte delataban su origen gigante. Se presentó ante la asamblea de los dioses, su voz resonando en el gran salón con una confianza que rozaba la arrogancia. Hizo una oferta asombrosa. Construiría para Asgard una fortaleza de murallas tan altas que ninguna fuerza en los 9 reinos podría violarlas. A cambio de esta seguridad absoluta, su precio silenció a la sala. No pidió oro, ni tierras, ni artefactos mágicos. Exigió los 2 grandes faros del cosmos y la joya más preciada de los dioses, el sol y la luna del cielo, y la mano de la radiante diosa Freya en matrimonio. La conmoción se convirtió en indignación, pero Odín, el estratega, vio una oportunidad en la desmedida codicia del gigante. Creyéndose más astuto, el padre de todo aceptó, pero con una condición diseñada para ser imposible. El gigante tendría que completar la totalidad de la colosal muralla en un plazo increíblemente corto de 18 meses, un único invierno. Si al llegar el primer día de verano una sola piedra no estaba en su lugar, el trato sería nulo. El gigante, con una sonrisa enigmática, aceptó la imposible tarea, pidiendo solo una cosa a cambio: la ayuda de su caballo. Los dioses, despreciando la contribución de una simple bestia, consintieron riendo. El pacto se selló. Sin embargo, su risa se desvaneció rápidamente. El gigante trabajaba con una energía inhumana, sin dormir ni descansar. Pero el verdadero milagro era su semental, Svadilfari, una criatura de fuerza prodigiosa que transportaba rocas del tamaño de colinas como si fueran guijarros. Día tras día, las murallas se alzaban a una velocidad aterradora. Odín observaba el avance, el sudor frío del pánico comenzando a formarse en su frente. Su ingeniosa trampa se estaba convirtiendo en una jaula para los propios dioses, y él había sido superado en su propio juego de astucia. El pánico se convirtió en un terror palpable que recorría los salones dorados de Asgard. El día del pago se acercaba, y con él la perspectiva de un cielo sin sol ni luna y la pérdida de la amada Freya. Acorralado por su juramento inquebrantable, Odín convocó a Loki. No fue una petición entre iguales, sino la orden desesperada de un rey a su recurso más ingenioso y menospreciado. «Loki, hermano», comenzó Odín, su única mirada cargada con el peso de la inminente catástrofe. «Mi astucia ha fracasado. Fui superado. No puedo entregar este precio, pero tampoco puedo romper mi palabra, pues eso nos convertiría en perjuros, la peor de las deshonras». Su voz era un ruego. «Las murallas casi están terminadas. Necesitamos que falle, pero solo por un pequeño margen. Ayúdame, Loki. Haz lo que nosotros, con nuestras espadas y martillos, no podemos hacer. Retrasa al gigante». Loki escuchó, viendo en la desesperación de Odín una oportunidad perfecta para demostrar su valía de una manera que ningún otro dios podría igualar. Su poder no residía en la fuerza bruta, sino en la sutileza, el engaño y la magia que fluía por sus venas. Al amanecer del día siguiente, mientras el gigante se preparaba para colocar las últimas piedras angulares, Loki puso en marcha su audaz plan. Se adentró en el bosque que bordeaba la obra y con un destello de magia alteró su propia forma. Se transformó en una magnífica yegua, de pelaje tan blanco como la nieve y ojos que prometían una naturaleza salvaje e indómita. Comenzó a danzar y relinchar seductoramente desde la linde del bosque.
El semental del gigante Svadilfari levantó la cabeza. El olor y el sonido de la yegua lo alcanzaron, encendiendo un fuego primordial en su interior. Con un poderoso relincho que sacudió la tierra, la bestia rompió sus arneses y se lanzó en una persecución desenfrenada tras la esquiva yegua. Loki, en su forma equina, lo guió en una carrera frenética a través de valles y montañas, una danza de seducción y huida que se prolongó durante horas cruciales, manteniéndolo lejos de su amo y de su tarea. Solo cuando la palabra de Odín llegó, susurrada por el viento, de que el plazo había expirado, Loki concluyó la farsa. Privado de la fuerza prodigiosa de Svadilfari, el gigante se encontró impotente. Luchó febrilmente para transportar las últimas y masivas piedras por sí mismo, pero la tarea era demasiado grande. Cuando finalmente colocó la última roca en la muralla, el primer rayo del sol de verano ya se asomaba por el horizonte. El plazo había terminado. Odín, con una solemnidad apenas disimulada, declaró el contrato nulo. Recibió su magnífica fortaleza de forma gratuita, y el gigante, engañado y furioso, fue despojado de su pago. Pero la contribución de Loki al panteón no había hecho más que empezar. Tiempo después regresó a Asgard, trayendo consigo el fruto de su estratagema. De su unión forzada con Svadilfari, había dado a luz a un potro milagroso, una criatura de pelaje grisáceo y 8 patas ágiles que se movían con la velocidad del viento. Este era Sleipnir, un corcel mágico capaz de galopar sobre el mar y el cielo, más rápido que cualquier otra montura en los 9 reinos. En un gesto de poder y lealtad, Loki presentó esta criatura única a Odín. Había salvado a Asgard de Mindömsindr. Un trato desastroso había garantizado su seguridad con una muralla inexpugnable, y ahora le daba a su rey el más noble de los corceles. Por tales hazañas, un dios de la estirpe de los Æsir habría sido colmado de elogios y canciones. Pero Loki no era uno de ellos. Su recompensa fue un coro de desprecio. No recibió agradecimientos, sino burlas, miradas de reojo y gestos de desdén. Thor, el beligerante hijo de Odín, fue el más cruel de todos, encontrando en la naturaleza de la hazaña de Loki una fuente inagotable de bromas groseras y humillantes. Se reía de cómo Loki había asumido la forma de una yegua, de cómo había dado a luz. Cada risa era una daga que le recordaba su condición de forastero. Y Odín, su supuesto hermano, el que le había suplicado ayuda, permaneció impasible, su silencio una aprobación tácita de la humillación. Para Loki, la lección fue brutal y clara. Su ingenio sería explotado, pero su dignidad siempre sería prescindible. La vida en Asgard se reanudó, pero el resentimiento de Loki se enconó bajo la superficie. El ciclo de ser el salvador no reconocido y el bufón despreciado se convirtió en la norma de su existencia. En una de sus muchas travesías por los reinos, acompañaba a Odín y a otro dios, Genir. Después de un largo día de viaje, el hambre se apoderó de ellos. Al ver una manada de bueyes, capturaron a uno y se dispusieron a preparar un festín. Encendieron un gran fuego, sus llamas danzando altas y calientes, pero un extraño fenómeno los desconcertó. La carne, colocada sobre el fuego, se negaba a cocinarse. Por más leña que añadieran, permanecía cruda y fría. Mientras deliberaban sobre esta brujería, una voz resonó desde arriba. En la rama de un roble cercano, un águila de tamaño descomunal los observaba. No era un ave ordinaria, sino el gigante Thiassi, hijo de Albaldi, oculto bajo una forma aviar, deleitándose en su poder para frustrar a los dioses. Los Æsir, con el estómago vacío, le rogaron que liberara la comida de su hechizo. El águila Thiassi accedió, pero con una condición astuta. Primero, le permitirían comer hasta saciarse. Odín, ansioso por comer, aceptó el trato. El águila descendió
y comenzó a devorar la carne del buey con una voracidad asombrosa, engullendo los mejores cortes y dejando apenas restos para los tres dioses. Loki, sintiéndose engañado y enfurecido por la descarada gula del gigante, reaccionó con ira. Tomó un largo bastón y golpeó al águila con toda su fuerza. En el instante del impacto, una magia poderosa entró en juego. El bastón se adhirió firmemente a la espalda del águila y la mano de Loki quedó pegada al bastón. Thiassi alzó el vuelo, llevándose a un Loki aterrorizado con él. El gigante voló peligrosamente bajo, arrastrando a Loki a través de las copas de los árboles y amenazando con estrellarlo contra las afiladas laderas de las montañas. Incapaz de soltarse o transformarse, Loki gritó de terror, prometiendo en su desesperación darle al gigante cualquier cosa que deseara a cambio de su vida. Thiassi finalmente aterrizó en un pico desolado. Volviendo a su forma de gigante, miró a un Loki magullado y aterrorizado con una sonrisa triunfante. El precio por la vida de Loki no sería oro ni joyas, sino el tesoro más preciado de Asgard, la fuente de la eterna juventud de los dioses, la diosa Idun y sus manzanas doradas. Atado por su juramento desesperado, Loki no tuvo más remedio que aceptar. Regresó a Asgard solo, el peso de su terrible promesa oprimiéndole el pecho. Sata dirigió directamente a los huertos donde Idun cuidaba de su árbol sagrado. Con una máscara de sinceridad y una voz teñida de conspiración, le susurró que había descubierto un bosque secreto donde crecían manzanas aún más maravillosas que las suyas. «Debes verlas, Idun», la instó. «Te llevaré para que puedas comparar». La ingenua diosa, su curiosidad picada por la increíble afirmación, lo siguió más allá de las seguras murallas de Asgard. En la oscuridad del bosque, Thiassi, en su forma de águila, descendió en picado y se la llevó. Loki observó, sintiendo un nudo de arrepentimiento, pero un trato era un trato. Pronto, los efectos de la ausencia de Idun se hicieron sentir en Asgard. Sin sus manzanas, los dioses comenzaron a marchitarse. Las arrugas surcaron sus rostros, sus cabellos se volvieron grises y la fuerza abandonó sus miembros. La búsqueda de la diosa desaparecida no tardó en señalar a Loki, el último en ser visto con ella. Pero la justicia de Odín fue, una vez más, selectiva y brutal. En lugar de un interrogatorio entre hermanos, desató sobre Loki la furia de Thor. El dios del trueno lo golpeó y lo sometió, amenazándolo con una muerte lenta y dolorosa, hasta que, aterrorizado, Loki confesó todo. Le perdonaron la vida con una condición: debía enmendar su fechoría y traer a Idun de vuelta. Se le exigió que resolviera una crisis que solo había creado porque su propia vida había estado en juego, un ciclo de coacción y culpa del que no podía escapar. Para enmendar su error forzado, Loki necesitaba un poder extraordinario. Se dirigió a Freya y le pidió prestado su manto de plumas de halcón, una vestidura mágica que le otorgaba la velocidad y la agilidad de la más rápida de las aves. Transformado en halcón, surcó los cielos en busca de la fortaleza de Thiassi. La encontró, una torre imponente llamada Thrymheim, y esperó pacientemente a que el gigante se ausentara en un viaje de pesca. Aprovechando el momento, Loki se coló en la torre desprotegida y encontró a Idun sola y prisionera. Con un rápido hechizo, la transformó en una nuez, una forma lo suficientemente pequeña como para llevarla en sus garras, y emprendió el desesperado vuelo de regreso a Asgard. Sin embargo, Thiassi regresó antes de lo previsto, y al descubrir que su premio había desaparecido, se transformó en su poderosa forma de águila y se lanzó en una persecución implacable. Los cielos se convirtieron en el escenario de una caza mortal. Loki se zambullía y viraba, usando toda su astucia para esquivar al furioso gigante.
Finalmente, avistó las murallas de Asgard y cruzó las puertas a toda velocidad. Thiassi, cegado por la ira, lo siguió sin dudarlo. Pero los Aesir estaban preparados. Habían levantado una gigantesca pira a lo largo de las murallas, y cuando el águila gigante la sobrevoló, sus alas se incendiaron. Cayó en picado al suelo, donde los guerreros de Asgard lo remataron. Idun fue restaurada y los dioses recuperaron su juventud, pero la saga no había terminado. Skadi, la formidable hija de Thiassi, llegó a Asgard vestida para la guerra, exigiendo una compensación justa por la muerte de su padre. Odín, respetando su derecho, le ofreció un esposo y colocó los ojos de su padre como estrellas en el firmamento. Pero Skadi tenía una última demanda. Los dioses debían hacerla reír. Uno tras otro, intentaron y fracasaron. Finalmente, todas las miradas se posaron en Loki. Con un suspiro de resignación, preparó un espectáculo de humillación grotesca. Ató un extremo de una cuerda a la barba de una cabra y el otro a sus propios testículos. El tira y afloja que siguió, lleno de sus gritos de dolor y los balidos de la cabra, terminó cuando la cuerda se rompió y él cayó de espaldas en el regazo de Skadi. La giganta estalló en una carcajada tan fuerte que las lágrimas rodaron por sus mejillas. Una vez más, Loki había salvado el honor de los dioses, pagando el precio con su propia dignidad. La humillación del incidente con Skadi se adhirió a Loki como una segunda piel. Había apaciguado a una giganta furiosa y evitado una guerra, pero su recompensa fue convertirse en el hazmerreír de Asgard. Thor, en particular, encontraba el episodio de la cabra infinitamente divertido y no perdía oportunidad de atormentarlo, imitando su dolorosa actuación para provocar la risa de los demás. Cada carcajada era un recordatorio de que su valor era condicional, su dignidad prescindible. Agotado por el desprecio, Loki abandonó Asgard por un tiempo, buscando un respiro en los otros reinos. Viajó incluso a Jotunheim, la tierra de su padre, pero allí también fue tratado como un invitado, un extraño. Su lugar, le decían, estaba en Asgard. Regresó solo para encontrar que nada había cambiado, salvo que la arrogancia de Thor se había magnificado. El dios del trueno se pavoneaba con su esposa, la bella Sif, cuya mayor gloria era su cabello, una cascada de oro tan brillante como un campo de trigo bañado por el sol. Al ver a Loki, la primera reacción de Thor fue, una vez más, recrear su burla. En ese instante, algo se rompió en Loki. Una idea fría y afilada como el hielo se formó en su mente, un acto de venganza tan ingenioso y cruel que silenciaría la risa para siempre. Esperó pacientemente a que Thor partiera en una de sus expediciones de caza. En la quietud de la noche se deslizó a través de Asgard hasta Bilskirnir, el gran salón de Thor. Usando su magia para trepar por los muros como una araña, se coló en la alcoba donde Sif dormía, su cabello dorado extendido sobre la almohada como un halo. Con unas tijeras en la mano, Loki se puso a trabajar. Con una precisión maliciosa, cortó cada mechón, cada hebra dorada, hasta que la cabeza de Sif quedó completamente calva. El acto era una obra maestra de la ofensa. No solo la despojaba de su famoso atributo de belleza, sino que también era una calumnia pública. En la tradición nórdica, rapar la cabeza de una esposa era un castigo por adulterio. Loki no solo había humillado a Sif y a Thor, sino que había plantado una semilla de duda sobre su honor, una herida que ninguna disculpa podría sanar. La ira de Thor al regresar fue un cataclismo. Los cielos de Asgard se oscurecieron con nubes de tormenta que reflejaban su furia. Arrastró a Loki ante el trono de Odín, exigiendo una retribución terrible. Loki, con una sonrisa desafiante, admitió su culpa. La sentencia de Odín fue rápida y astuta. Loki
Debía reemplazar el cabello de Sif con uno de igual o mayor belleza antes de que terminara el día, o se enfrentaría a la ira desenfrenada de Thor. Loki vio en este castigo no una penitencia, sino un escenario para demostrar su superioridad. Viajó a Svartalfheim, el reino subterráneo de los enanos, los artesanos más hábiles de la existencia. Su primer destino fue la forja de los hijos de Ivaldi, los herreros más célebres. En lugar de suplicar, los desafió, apostando que su habilidad era insuficiente para crear maravillas dignas de los Esir. Picados en su orgullo, los enanos se pusieron a trabajar con un fervor renovado. De sus fuegos mágicos surgieron 3 obras maestras. Primero, una cabellera de oro puro para Sif, tan fina que crecería como cabello real al tocar su cabeza. Segundo, crearon Skidbladnir, un barco magnífico cuyas velas siempre encontraban un viento favorable y que milagrosamente podía plegarse hasta caber en un bolsillo. Y tercero, forjaron Gungnir, la lanza de Odín, cuyo destino era nunca errar su objetivo. Con estos tesoros, la deuda de Loki estaba más que saldada, pero su ambición era insaciable. Quería convertir esta humillación en un triunfo legendario. Con los tesoros de Ivaldi en mano, buscó a sus rivales, los hermanos Brokkr y Sindri. Se burló de ellos, menospreciando su habilidad y desafiándolos a superar las maravillas que acababan de ser creadas. Los hermanos Brokkr y Sindri, conocidos tanto por su orgullo como por su habilidad, se sintieron profundamente ofendidos por las burlas de Loki. Aceptaron su desafío, pero siendo astutos por derecho propio, establecieron una condición terrible y vinculante. Forjarían 3 tesoros para competir contra los de los hijos de Ivaldi. Si los dioses juzgaban que sus creaciones eran superiores, el precio no sería oro ni fama, sino la cabeza de Loki. El juego estaba en marcha, y Loki, con una confianza suprema en su capacidad para manipular cualquier resultado, aceptó la apuesta. Sin embargo, no dejó el resultado al azar. Mientras los hermanos trabajaban en la forja, Loki decidió intervenir. Se transformó en una mosca picadora, un zumbido molesto decidido a arruinar su concentración. Mientras forjaban su primer tesoro, el magnífico anillo de oro Draupnir, que se multiplicaba por 9 cada 9 noches, Loki les picó las manos. Mientras daban forma al jabalí de cerdas doradas, Gulimbursti, que brillaba en la oscuridad, les atacó los ojos. Pero los enanos, con una determinación de hierro, perseveraron. Fue solo durante la forja de su obra final, el martillo de guerra Mjolnir, que la interferencia de Loki tuvo un efecto parcial. Una picadura en el párpado de Brokkr le hizo parpadear en un momento crucial, lo que resultó en que el mango del martillo quedara un poco más corto de lo previsto. Con los 6 tesoros listos, todos se reunieron en Asgard para el juicio. Loki presentó primero los dones de los hijos de Ivaldi, restaurando el cabello de Sif y asombrando a los dioses con el barco y la lanza. Luego, Brokkr y Sindri presentaron sus creaciones. El clímax llegó cuando entregaron Mjolnir a Thor, el dios del trueno, con una lengua de seda y una sonrisa lobuna. Elogió los poderes de su nuevo martillo y lo declaró el mayor de todos los tesoros, sellando la victoria de los hermanos. Los enanos se acercaron, cuchillos en mano, para reclamar su premio. Loki, con una calma dramática, se inclinó y ofreció su cuello. Pero justo cuando iban a asestar el golpe, levantó un dedo. «Nuestro acuerdo», dijo astutamente, «era por mi cabeza. No les prometí ni una pulgada de mi cuello». Los dioses rieron ante la brillante escapatoria. Furiosos y burlados, los enanos no pudieron tomar su cabeza, así que, en su lugar, le cosieron los labios, silenciando con dolor su ingenio. Loki sobrevivió, no por la misericordia de sus hermanos, sino por su propio e incomparable ingenio.
Le cosieron la boca, un castigo doloroso y humillante, pero su cuello permaneció intacto. Este evento sirvió como el clímax de un patrón de larga data. Había proporcionado a Asgard su muralla, a Odín su corcel y su lanza, a Frey su barco y su jabalí, y a Thor su arma más poderosa. Sus contribuciones fueron fundamentales para el poder y la seguridad de Asgard. Sin embargo, su recompensa constante no fue el honor ni la gratitud, sino el desprecio, la violencia y la ridiculización. La pregunta que quedó resonando en la mente de Loki mientras se arrancaba las suturas de la boca era aterradora. Si no hubiera sido lo suficientemente inteligente como para encontrar una salida, su hermano de juramento, Odín, realmente habría permitido que le cortaran la cabeza. El silencio cómplice de Odín y la alegría maliciosa de Thor eran la respuesta. Este patrón de traición fue lo que lo endureció, fue lo que transformó la risa en resentimiento. Las acciones posteriores de Odín, como el destierro y la tortura de los hijos de Loki para evitar una profecía, solo sirvieron para cimentar el camino que los propios dioses habían pavimentado. Y esa es una historia que exige ser contada. La forma en que los dioses cazaron y encadenaron a los hijos de Loki, eso no fue prevención, fue provocación, fue lo que encendió las llamas del fin del mundo. Para ser testigo de esa traición final, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y continúa este oscuro viaje hacia el Ragnarok. Al final, no fue una sola ofensa, sino el peso aplastante de 1000 pequeñas traiciones lo que lo colocó en el camino de la guerra. Fueron ellos quienes lo convirtieron en un enemigo, y serían ellos quienes enfrentarían su furia cuando se levantara en el día del Ragnarok, no como un monstruo nacido, sino como un enemigo forjado por el propio desprecio de Asgard. La historia ha sido contada, las pruebas han sido presentadas. Ahora, el veredicto final sigue en tus manos. Vuelve a los comentarios y dinos si, después de todo esto, tu opinión ha cambiado. Únete a la discusión en nuestra comunidad, donde nuestro Consejo de Exploradores de Mitos nunca deja de cuestionar. Tu voz es parte de esta saga.